usted se sintoniza al Espíritu, amén, vamos a salir bendecidos. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Juan capítulo 3 y el verso 6. Juan capítulo 3 y el verso 6. Verso corto, pero lleno de significado. Así dice la palabra del Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Wow. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Usted puede tratar de entrar más profundo que eso, y la palabra en griego para carne es sarx. ¿Y sabe qué significa sarx? Carne. Así de profunda está esta noche. Aleluya. Pneumatos, espíritu. Y en español significa exactamente eso. Todos den un gloria a Dios. Puede tomar su asiento, el Señor le bendiga. Hay algo con relación a nuestro Dios que llama la atención de su creación. Dios es tan grande que es imposible para mí o cualquier ser humano describir la grandeza de nuestro Dios. Solo sabemos que esa grandeza es tal que aún sus criaturas, amén, que se consumen a sí mismas día y noche frente al santuario del Señor, diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia nos dice que día y noche lo hacen y dan voces el uno al otro, testificando de la santidad y la grandeza de Dios. En medio de esos ángeles un día estaba uno llamado Lucero, que aparentemente estaba a cargo de la alabanza a ese Dios. Era el director del coro, director de la música, director de alabanza, pero todas las alabanzas eran dirigidas al que está sentado en el trono, el que es, el que era y el que ha de venir. Y de repente este director de coro comenzó a enorgullecerse a sí mismo y comenzó a verse en el espejo y se vio que Dios lo había creado hermoso. La Biblia dice perfecto. Lo había creado con tal belleza que aún la vestidura de él parecían piedras preciosas. Y de repente él, que debería dar la gloria a Dios, comenzó a pensar: no estaría tan mal si este coro de vez en cuando me cantan a mí una canción. ¿Por qué todas las canciones tienen que ser a Jesús y a Jesús y a Jesús? Okay. En ese tiempo Yahvé, Yahvé, Yahvé. ¿Por qué es que solamente a él que está en el trono? Y de repente un pensamiento cruza por su mente y dijo: me exaltaré y voy a agarrar y voy a poner mi trono junto al trono del Altísimo. No dijo por encima del Altísimo, él sabía que no había nada por encima del Altísimo, pero dijo: me voy a poner mi trono junto al Altísimo. Y Dios lo miró desde su trono y dijo: I don't think so. Aleluya. Y lo echó fuera. Así de simple. Dios dijo: no hay campo para ti, solamente puede haber uno en el trono. Y lo echó fuera. Y desde entonces el diablo ha estado trabajando en contra de Dios y en contra de aquellos que alaban y adoran el nombre de Dios. Por eso es que le decimos a la gente: el secreto para que usted nunca se aparte de la iglesia, que usted nunca se aparte del camino de Dios, es convertirse en un adorador a Dios. Hermano, usted puede ser todo lo que quiera. Puede ser un predicador, puede ser un teólogo, puede ser el mejor maestro de escuela dominical, director de defensores de la fe y de restaurando familias a nivel mundial, y eso no lo va a mantener en la iglesia. Lo único que lo va a traer vez tras vez a los pies de la cruz es si usted pone en su mente: toda la gloria, toda la honra pertenecen solamente a uno, el que está sentado en el trono. Es la única manera, mi hermano.
Usted puede tener todas las fallas que usted quiera tener y puede caer en pecado todas las veces que tal vez el diablo va a tratar de hacerle caer en pecado, pero hay solamente una manera en la cual usted va a volver vez tras vez a este altar de arrepentimiento y va a llorar en la presencia de Dios, y la sangre va a fluir una vez más de esa cruz y va a lavar esos pecados. Es si usted se convierte en un adorador a Dios. Así que el tema con el que quiero hablarles es bien simple. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice. Pero aquí hay algo que es increíble para mi mente, y es pensar Dios en carne. Dios en carne. Cuando estamos hablando de carne, estamos hablando acerca de un hombre humano compuesto, de acuerdo un poquito a la ciencia. Digamos, si el hombre pesa 70 kilogramos, va a tener 43 kilogramos de oxígeno en su cuerpo. Está compuesto por 16 kilogramos de carbono, 7 kilogramos de hidrógeno, 1.8 kilogramos de nitrógeno, 780 gramos de fósforo, 1 kilogramo de calcio, 140 gramos de potasio, 140 gramos de sulfuro, 100 gramos de sodio, 19 gramos de magnesio, 4.2 gramos de hierro, 2.3 gramos de zinc, 60 miligramos de aluminio, 20 miligramos de titanio, 14 miligramos de cromio, y podemos seguir y seguir y seguir describiendo. Eso es lo que es el hombre. Fue creado del polvo de la tierra. La única razón que vive es porque Dios le dio el aliento de vida. Es carne simplemente. Y es de eso que Satanás quiere aprovecharse, y es de lo que Satanás se aprovecha vez tras vez que nos hace tropezar. Porque el plan de Satanás es corromper y destruir a aquello que es carne. Porque conoce la debilidad que nosotros participamos por causa de lo que somos carne. Moisés, David, Cam, el diluvio. Hermano, estamos hablando de toda la historia del hombre. Cómo es que desde el mismo libro de Génesis, en el jardín del Edén, Satanás, utiliza una serpiente para hacer caer al hombre en pecado. Y luego agarra y hace caer a Caín en pecado. Y comienza de la mentira al tratar de obtener la sabiduría, escuchar siempre esa voz que dice: seréis como Dios. No busques solamente la gloria de Dios, tú mereces un poco de gloria. Y vez tras vez en Gálatas el capítulo 5. Y voy a utilizar bastante escritura, hermano, y si no lo puede encontrar, tal vez lo puede anotar simplemente, porque yo creo firmemente que un púlpito no es para predicar el segundo capítulo de mi imaginación. Yo creo que es un lugar para predicar la palabra misma de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Gálatas capítulo 5 verso 19 dice lo siguiente: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Usted nada más tiene que abrir el periódico y va a ver manifiestas las obras de la carne. Es como que el periódico y las noticias de cada día son un comentario sobre Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, porque eso es todo lo que van a reportar. ¿Quién robó qué? ¿Quién mató a quién? ¿Quién hizo tal cosa y tal otra cosa? Las obras de la carne es lo único que nos muestra el periódico. El diablo ha utilizado a gente a través de toda la historia para corromper. Ha agarrado esa carne que Dios creó para el bien y la ha tornado en algo que sirve al mal. 70 años de marxismo, lo que llamamos el comunismo en la antigua Unión Soviética, mató 100 millones de personas. 100 millones de personas. El nazismo exterminó otros millones también, incluyendo 6 millones de judíos. Estamos hablando Hitler y la Segunda Guerra Mundial. La muerte por causa del SIDA hoy en día da al hombre
una sepultura como si fuera un héroe. ¿Por qué? Porque murió con SIDA. Oh, hay que exaltarlo. Esa es la manera en que el mundo está viviendo, donde toda persona que es homosexual, amén, tiene mayores derechos que la persona que no lo es. Es decir, no puede tocar, no puede hablar mal de esa persona. Pero todo el mundo puede hablar mal de los cristianos. Estamos hablando las obras de la carne que se están manifestando en la tierra. El aborto, mis hermanos, mata cada año millones y millones de niños. Lo que les digo siempre es el mayor abuso infantil es el aborto. 1.4 millones de niños son abusados dentro del vientre de sus madres. Cada año, solamente estoy contando en América, y estamos hablando de las obras que Satanás ha hecho a través de la carne. Cuando nosotros nos encontramos aún con un creyente como lo era el apóstol Pablo, nos dice lo siguiente en el libro de Romanos y el capítulo 7. Dice así los versos 18 y 19. Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. Dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, todos digan carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos pueden relacionarse con eso? Aleluya. Yo puedo relacionarme con eso, porque quiero hacer el bien y hay algo dentro mío que me está completamente, constantemente, como que llevándome hacia aquello que es malo. Me doy cuenta, soy carne. Soy carne. En mi carne no mora el bien. Por eso es que en el verso 24, frustrado, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo carnal? Porque internamente quiero orar, pero mi cuerpo dice no a la oración. Internamente digo, yo voy a ayunar mañana, pero cuando llega mañana y estoy oliendo los huevos rancheros, la carne, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nota lo que dice Romanos capítulo 5 y el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, habiendo nacido simplemente, y porque soy descendiente de Adán, tengo en mí las mismas debilidades del cuerpo pecador que tenía Adán. Y por eso ese cuerpo, esa carne continuamente me está llevando al pecado. Y esta muerte que es traída por el pecado, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Satanás corrompió a Adán y por él a todos nosotros. Pero déjeme decirle algo. El mismo momento que Satanás corrompió a Adán y Eva, Dios dijo: esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Yo voy a arreglar esta situación. Y dice de repente, yo voy a enviar a alguien que va a tomar control de esta situación y va a tornar esta derrota en victoria para toda la eternidad. Por eso en Génesis capítulo 3 y el verso 15 dice así la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces hay una promesa de una simiente que Dios iba a mandar. En Isaías capítulo 7 y el verso 14 es una señal que Dios está dando, y dice: por tanto el Señor os dará esta señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre. Estoy hablando que una virgen hecha de carne. Aleluya. La simiente de la mujer es carne, la simiente también va a ser carne. Pero Dios dice: Satanás, tú has quebrantado aquella relación que yo tenía con Adán y Eva, pero esto no se va a quedar así. Va a llegar el día cuando va a venir la simiente de esa misma mujer. Aleluya. Y su nombre va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Y él va a agarrar y te va a pisar la cabeza, diablo mentiroso.
Y Dios está pensando, yo no voy a hacerlo, yo no voy a mandar un ángel, no voy a mandar un querubín, no va a ser una guerra espiritual. Lo que voy a hacer es voy a utilizar esta misma carne que tú has corrompido, y en esa carne yo voy a obtener victoria sobre ti. Por eso es que Gálatas capítulo 4 y el verso 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todos digan, nacido de mujer. Entonces esto es precisamente lo que sucede. La promesa del Señor se cumple cuando Él viene manifestado en carne. Esto es lo que dice en Hebreos capítulo 10 y el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese es el Mesías hablando proféticamente, diciendo, tú no querías una ofrenda, un sacrificio, nada de eso, sino que tú a mí me preparaste como un cuerpo. Y cuando usted va al capítulo número 1 del libro de Hebreos, esto es poderosísimo, porque nos está hablando acerca de algo que necesitamos entender si es que vamos a ser victoriosos en nuestra vida en este mundo. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Dios, habiendo hablado antes por profetas y todo ello, llega un momento cuando Dios comienza a hablar a través del Hijo. Que era el Hijo, era la carne que había nacido de María cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Pero cada vez que Jesucristo abría la boca, no era simplemente Él, sino Dios mismo hablando por medio de Él. Aleluya. Dios mismo hablando por medio del Hijo. Eso es, para mí es una revelación. Aleluya. En Hebreos capítulo 2 y el verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Note, fue hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles son espíritu, pero Él fue hecho carne. Y vamos a ver esto. Dice, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte. Amén. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nota el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de ¿qué? De carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, note esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero la carne que había sido corrompida por Satanás, esa misma carne, Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a tener que venir ahí, pero no voy a venir en toda mi gloria, con todo mi poder, porque tú, diablo mentiroso, eres demasiada poca cosa para mí. Porque si yo quisiera, te agarraría así y te aplastaría. Pero yo te voy a mostrar victoria. Has agarrado y has corrompido la carne, los has hecho borrachos, los has hecho drogadictos, los has hecho ladrones, los has hecho asesinos. Voy a agarrar esa carne que tú has corrompido, voy a venir en esa misma carne, porque ellos participaron de carne y sangre, yo también participaré de carne y sangre. Oh, come on.
Y por medio de mi muerte, dice él, voy a destruir al que tiene el imperio de la muerte. Eso es al diablo mentiroso. Yo te voy a destruir, no con mi vida, sino aún con mi muerte. Soy demasiado fuerte para ti. Si vengo con mi gloria, eres destruido, pero te voy a destruir con mi muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar, note esto, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, servidumbre a la carne, servidumbre al pecado. Tenemos temor de la muerte. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él padeció, él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son. Yo no sé si hay alguien aquí que ha sido tentado. Aleluya, pero yo tengo un Dios. Usted no le puede decir a Dios: Señor, tú no entiendes la tentación. Es que es demasiado fuerte. Hay gente que dice: yo soporto todo menos la tentación. Pero tú puedes decir a Dios y tú, Señor, es que no, tú no le puedes decir: Señor, tú no entiendes, porque Él también padeció, porque Él también fue tentado, pero Él venció la tentación. Por tanto, si Él está en ti, tú también puedes vencer la tentación. En Juan capítulo 1, el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verso 14, y aquel verbo que era Dios desde el mismo principio fue hecho. Alguien grítalo: fue hecho. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios que creó los cielos y la tierra se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros, mi hermano. Hecho carne. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, ellos pasaron por el Jordán en seco. Por donde pasaba el arca del pacto, ellos seguían al arca del pacto. Porque es que esta iglesia está fundada sobre la palabra de Dios, porque esa es nuestra arca del pacto, guiándonos a la misma presencia de Dios. Y la iglesia pentecostal unida del nombre de Jesucristo nunca va a seguir ninguna otra cosa. No importa si sea un líder grande, un profeta, un sacerdote, un apóstol. Nada de eso nos mueve, porque tenemos con nosotros el arca del pacto, la palabra de Dios que nos guía en el camino que nosotros estamos caminando. Y las experiencias que nosotros hemos tenido y la gloria de Dios que hemos visto en esta iglesia tiene que pasar a la siguiente generación. Y eso es lo que Dios mismo sabía, y Él pensaba: no hay mejor lección que hacer una lección objetiva de algo. Necesito ejemplificar para ellos lo que quiero que sus hijos puedan entender. Entonces, en el momento que pasaron en seco por el Jordán con el arca del pacto delante de ellos, Dios les dijo: necesito uno de cada una de las tribus que vuelvan atrás y agarren unas piedras de ese río. Y yo quiero que saquen esas piedras, no importa si son pesadas, y que las pongan como un monumento. Aleluya, que cuando sus hijos de aquí a unos años van a mirar atrás y van a ir al borde del Jordán y van a ver esas piedras y van a decir: papi, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan? Wow.
Así que en esta noche estamos poniendo la primera piedra. Dios en carne. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad en hebreo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En español, Akue Israel, Kyrios, Hoteos, Kyrios, eis estin en griego. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one Lord. Esa es la primera piedra que estamos poniendo. Y quiero darle un mensaje al diablo mentiroso. Esta es una iglesia que tiene el fundamento seguro. Dios en carne. Vamos a proclamar esta verdad a los cuatro vientos. Nunca nos vamos a... No, yo no me avergüenzo de esa verdad. Ese es nuestro primer fundamento. Y es la primera piedra fundamental que estamos poniendo en esta iglesia. Jesucristo es Dios. Y no hay otro Dios. Aparte de Él no hay nada más. Todo lo demás que usted se invente o adore son simplemente ídolos falsos, mi hermano. Y cuando nuestros niños nos pregunten ¿qué es eso del Shema? Oh, es que tú no sabes. Aleluya, toda la historia que tenemos con Dios. Aleluya, es más, comenzó ahí en el Sinaí, con Dios hablando a su pueblo, sacándolos de la tierra de Egipto. Es más, vino Él mismo manifestado en carne. Y cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos, Él dijo: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 12, versos 28 al 31. Y aquel verbo fue hecho carne. Kai ho logos. Sarx egeneto. Como que fue hecho, como que fue envuelto de carne. Esa carne que el diablo había querido corromper. Esa carne que el diablo quiere usar. Esa carne que el diablo quiere ver terminar y arder en el fuego del infierno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para la carne, no para el hombre, no para la mujer. Fue preparado para él, pero él dice: yo no me voy solo, voy a corromper esa carne, voy a jalarlos, voy a sacarlos de la iglesia, voy a llevarlos al mal. Yo quiero que me escuchen esta noche, porque Juan comienza su evangelio diciendo Él es Dios. Pero Mateo comienza el evangelio diferente. Y si usted mira a Mateo capítulo 1, el verso 1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego continúa como que parece que estuviera perdiendo el tiempo, pero en realidad no está perdiendo el tiempo, porque él está: yo tengo algo que enseñar, dice Mateo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró, note esa palabra, engendró, de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Porque es que está hablando del tatarabuelo de Jesús, y luego del tatarabuelo, y luego del tatarabuelo, y luego del abuelo, y luego. ¿Por qué está haciendo todo eso? Mateo está tratando de decir: Juan, tú comienzas en arge, en hologos, en el principio era el verbo, pero yo quiero comenzar, esta es la genealogía, porque quiero que la gente se dé cuenta, él era carne. Era carne, era hombre nacido de mujer.
Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pablo lo puso de esta manera: de quienes son, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No se preocupes, vamos a llegar a algo, y esto es una revelación, yo se lo garantizo. Esto es lo que dice Filipenses capítulo 2, comenzando en el verso 6. Hablando de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es como un soldado que está diciendo: ¿sabes qué tengo? Yo no sé, esto tengo mi chaleco antibalas y tengo esta malla que es todo hierro. Me hagas lo que me hagas, no me vas a tocar. Entonces Dios está pensando: pobrecito el diablo, no puedo ir a enfrentarme con él de esa manera. Tengo que despojarme de un poco de esta gloria, tengo que despojarme un poco de deidad, tengo que de alguna manera bajarme lo más que pueda bajarme. Porque usted sabe, si Dios como lo lanzó del cielo hasta la tierra, ¡pum! Yo creo que Satanás estaba: that's not fair, you're God, I ain't, I wanted to be but I'm not. ¿No? Como que no es justo, tú eres Dios y yo no, yo quería ser pero no soy. Claro, pues me pegas porque eres Dios. No, Dios dice: no, mira, voy a despojarme de mi gloria, voy a despojarme de mi divinidad. De alguna manera la voy a ocultar bajo un tabernáculo de carne. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El diablo no podía humillarlo, él tuvo que humillarse a sí mismo. Tengo un Dios que es tan grande, nadie lo puede tocar, nadie lo puede bajar. Él tiene que bajarse, él tiene que humillarse, él tiene que despojar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh. Lo primero que sus hijos deberían escuchar el momento que nacen es Shema Israel. Aleluya. Y cuando estén en la mesa: papi, ¿qué quiere decir? ¿Qué significan estas piedras? ¿Qué significa Shema Israel? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es el más grandioso de los grandiosos, es el supremo, es el excelso, Él es majestuoso, es asombroso. Por lo cual Dios también, dice, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y no importa debajo de qué roca se mete el diablo, también debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya,
Aún el diablo mentiroso tiene que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesucristo. Con razón Pablo escribiendo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en... Aleluya. Dios fue manifestado en carne. Y entonces Dios dice: cuando venga la simiente de la mujer, cuando sea tiempo de darte una paliza, diablo mentiroso, me voy a despojar de mi deidad, me voy a poner tal vez unos guantes acolchonaditos y en la carne te voy a derrotar. Esa misma carne que has corrompido, esa misma carne que has destruido, esa misma carne que has llenado de pecado, voy a tomar esa carne. Oh, hay alguien aquí que sea carne. Aleluya. Porque esto es lo increíble, mi hermano. Aleluya. Porque una vez que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, aleluya, 3 días después resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y dijo algo. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir, estoy fundando un grupo de gente que están cubiertos de la misma carne que te dio una paliza en la cruz del Calvario. Y diablo mentiroso, tú tampoco vas a poder contra esa carne. No pudiste contra mí, tampoco vas a poder contra la iglesia. Porque las puertas del Hades no prevalecerán. Oh, alguien debería correr un poquito por acá. Aleluya. Oh, hermano Bernardes, soy carne. Pastor, soy carne y soy miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es lo que dice Gálatas capítulo 2 y el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no vivo ya, Cristo vive en mí. Con razón el apóstol Juan escribió: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, iglesia. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:26. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Alguien ha sido bautizado en el nombre de Jesús? Tú eres carne revestida con Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso es que ahora puedo entender mejor. Gracias, Mateo, que dijiste que era hijo de este, hijo de aquel, que fue engendrado por tal, hijo de Booz, que engendró a Isaí, y luego que vino David, y luego Salomón, y luego así, y Jacob, y luego José, que era el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Porque ahora entiendo, él era carne, pero no carnal. Él era carne. Por eso en Juan capítulo 1, en el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció porque vieron carne.
Y no podían imaginarse, este es Yahvé, este es Jehová, pero yo veo carne. Pero era el mismo. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero aquí está la buena noticia. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora note lo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando fui bautizado en el nombre de Jesucristo, hubo un nuevo engendramiento. Yo nací, pero esta vez no solamente de la carne, sino que también nací del poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, el verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo está diciendo, yo estoy con ustedes, pero hay algo mejor, que yo voy a estar en ustedes. Quiero que anden revestidos de mí. Quiero andar dentro de ustedes. Y entonces, hermanos, este cuerpo carnal, este cuerpo que tanto le falla a Dios, del cual el apóstol estaba cansado, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él mismo responde la pregunta en Romanos capítulo 8, el verso 1. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley decía no matarás, pero la carne quería matar. La ley decía no robarás, pero la carne quería robar. La ley decía no hagas esto y la carne quería hacer eso. Era débil. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios enviando en semejanza, y eso es verdad, hermana Mendizábal. Lo envió en semejanza de carne de pecado, pero su carne no era de pecado. Era el único santo, el único justo, aquel que nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Pero era carne, y en esa carne venció al diablo. Nota lo que dice Romanos capítulo 8, versos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted lo va a recibir esta noche, para que pueda salir diciendo, yo soy de él, yo le pertenezco a él, tengo su Espíritu en mí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Oh, y note esto ahora. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto quiere decir que si mañana me pisa un carro y me entierran,
Ese no es el fin. Porque el momento que suene la trompeta, el mismo espíritu que levantó a Jesucristo me va a levantar de esa tumba. El mismo espíritu que lo llevó al cielo nos va a llevar al cielo, a la presencia de Dios. Ahora note lo que dice 1 Corintios 15. Note lo que dice 1 Corintios 15, porque esto es lo que quiere decir Romanos cuando dice nos va a vivificar. Este cuerpo mortal va a ser vivificado. Note el verso 45, 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Eso es Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, o sea, como era Adán, así también somos nosotros, tales son los terrenales. Pero cual el celestial, tales también los celestiales. Porque soy carne, soy terrenal, pero por su espíritu en mí soy celestial. Como Adán, yo soy carne, pero como Jesucristo hay un espíritu dentro mío, mi hermano. Nota el verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto quiere decir que Él se hizo como nosotros, para que nosotros podamos hacernos como Él. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto quiere decir, el reino de Dios es un reino eterno, como Él es eterno. En el principio Él ya estaba, y por todos los siglos Él va a seguir. Entonces nuestra carne y sangre, así como es, no puede heredar ese reino eterno, porque esta carne va pasando los años, uno va haciéndose más lento, ya no puede saltar tan alto como antes, las maromas las tiene que hacer con mucha calculación y cuidado. Entonces así no puedo heredar el reino de los cielos. Entonces esta carne necesita una transformación, porque dice la corrupción no puede heredar la incorrupción. Y entonces el verso 51 dice: he aquí os digo un misterio. El primer misterio, Dios manifestado en carne. El segundo misterio, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Eso quiere decir eternos, ya no se pueden corromper más. Aleluya. Y nosotros, diga nosotros, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esto carnal, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte que todos teníamos temor y andábamos en servidumbre, Él vino en semejanza de carne para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y ahora, cuando suene la trompeta, somos transformados en cuerpos incorruptibles. Entonces usted se da cuenta lo que hizo Dios. Él quiso venir en carne, le dio la paliza de su vida al diablo, y luego dice: ¿sabe qué? Les voy a enseñar a ustedes a hacer lo mismo. Esas movidas que yo le hice al diablo, yo te puedo enseñar a hacerlas también. Si simplemente crees en mi nombre y te bautizas en mi nombre,
Tú vas a hacer lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso os dije, os es necesario nacer de nuevo. Dios nos adopta como hijos suyos y nos da su naturaleza. Y cuando suena la trompeta, este cuerpo carnal, este cuerpo que le cuesta orar y le cuesta ayunar, y es tan propenso a tropezar y caer en pecado, va a ser transformado. Y ya no va a sufrir tentación. En el cielo ya no hay tentación. Y ya no va a sufrir eso de caer en pecado vez tras vez, porque ya no hay pecado. Porque vamos a ser semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo. La misma carne que nos mantiene lejos de Dios es la misma carne que puede traerme a su presencia. Este cuerpo que ahora es un campo de batalla entre el bien y el mal, puede transformarse, aleluya, en algo que sirve para la gloria de Dios. Porque cada vez, mi hermano, que tú vienes a un culto pentecostal y cada vez que levantas las manos, estás mandándole un mensaje al diablo mentiroso. Porque aunque hay algunos que has podido corromper, que ahorita mismo tal vez están haciendo algo malo con esa carne, yo voy a usar esta carne para dar gloria a Dios. Esta carne que algunos están usando para ver pornografía, yo los voy a usar para ver la palabra de Dios. Diablo mentiroso, la misma manera que Jesucristo dijo no a la tentación, esta carne también va a decir no a la tentación. Y cada vez que comienzas a adorar a Dios y comienzas a sentir la presencia de Dios, estás sintiendo aquello que él solía sentir en la presencia de Dios, pero él ya no puede sentirlo. Y es como que diablo mentiroso, lo que estoy sintiendo, tú ya no puedes. Aleluya. Y esta carne sí puede sentir lo que tú no puedes sentir. Póngase en pie conmigo, por favor. Dios en carne. Va más allá de lo que puedo imaginarme, que Jesús estaba compuesto por oxígeno y carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y calcio y potasio. Y que el mismo tipo de carne que tenemos usted y yo, él lo tenía. Y sí, cada vez que alguien se envuelve en lo que es malo, le están dando poder al diablo para usar esa carne para el propósito maligno. Pero cada vez que usamos esa carne para darle honra y gloria a Dios, estamos diciendo, diablo mentiroso, así como Cristo te venció, así también esta iglesia va a vencer. Porque es la promesa del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos son carne en esta noche? Primera vez que me gozo de ser carne. Porque Él vino manifestado en carne. Ahora déjeme darle la última escritura de la noche. Joel capítulo 2 y el verso 28. Porque estamos viviendo en los últimos días. Y dice esto el Señor: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda. ¿Sobre toda qué? ¿Sobre toda qué? ¿Cuántos son carne? Dios ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne. Si tú quieres el Espíritu de Dios, tú deberías pasar en este momento a este altar. Oh, hay un Dios que ha dicho: voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Aleluya.
Es promesa de Dios sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oh, porque no vivo más yo, sino que Cristo. Cristo vive en mí. Oh, tú puedes ser revestido de Cristo. Es más, tú puedes ser llenado con Cristo. Sí, yo sé que el diablo te ha mentido y te ha hecho tropezar, pero en esta noche Dios me ha enviado para darte un mensaje, que en esa carne tú puedes vencer al diablo mentiroso, porque Él lo venció en esa misma carne. Y si tú estás siendo tentado, Él te va a dar la puerta de salida, porque Él entiende cada tentación que tú pasas, porque Él también fue carne. Y calabaza. Eso es, eleve su voz, iglesia. Eleve su voz. Vamos a hacer de este lugar, aleluya, un lugar de adoración y alabanza. Oh, mejor que los serafines y que los querubines. Aleluya, porque esta carne puede dar honra y gloria a Dios. Esta carne puede alabar al Señor. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oh Señor, soy carne y es tu promesa. Derrama tu espíritu sobre mí. Derrama tu espíritu sobre mí, sobre toda carne. Oh,